¿Qué es aqida? ¿Qué es la tezquía? ¿Por qué es importante la tezquía? Es difícil reconocer que tú tienes algo de arrogancia en tu corazón. ¿Qué es un hadith qudsi? ¿Cómo se hace este tafsir? Es decir, cualquier persona puede llegar y leer una ayah del Corán y decir, pues aquí dice esto. ¿Es esto prueba de la preservación del Corán? Si te quedas dormido durante la khutbah o te pones a hablar con tu amigo o te pones con el teléfono, ¿qué es lo que ocurre? Y si te quedas dormido, por supuesto, tienes que levantarte e irte a hacer el vudú. Si me he duchado, ¿tengo que hacer el vudú después? Debes seguir un solo madhab, vidas, innovaciones confirmadas que hay que abandonar, y cuando una sunna es obligatoria, ¿qué pasa si no se cumple? ¿Se obtiene pecado? ¿Es cierto que es haram que la mujer se perfume? السلام عليكم مرحبا بكم من حلقة جديدة من المدينة الأخيرة. كيف الحال يا أخي؟ Bienvenido. Tengo que decir salamu alaikum y como que ya en mi mente pues, estaba esperando lo de siempre y enseguida... Bueno, bienvenidos chicos a un nuevo episodio de La Última Medina. Yo creo que alguno habrá dicho, ostras, los subtítulos están mal puestos, voy a cambiar el idioma, me he confundido. Hoy estamos en un nuevo episodio que creo que os ha gustado bastante. Vamos a hacer primera parte 2 que hacemos, ¿eh? Esta es la primera parte 2 que hacemos ¿Sí? Con un invitado. Bueno, realmente sería parte ya 4. Parte 4, realmente. Parte 2 pública. Exactamente. Y hoy tenemos con nosotros al queridísimo Ustad Mohamed Idrisi, una vez más. Te hemos robado un poco de tu tiempo. ¿Qué tal estás? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muy bien, alhamdulillah. Jazakumullah khairan por la invitación. ¿Te gusta Madrid? Esta es la pregunta. Pues todavía no he visto mucho Madrid, la verdad. Me llaman para dar charlas en las mezquitas, en los eventos, pero aún no he visto Madrid. A ver si, inshallah, me invitáis a hacer un tour por ahí, ¿no? Sí, podemos hacer Hay un tour muy bueno aquí en Madrid, se llama Madrid Árabe. Yo todavía no lo he hecho, pero mi hermano sí que lo ha hecho. Y yo creo que un día le podemos organizar ahí un tour a... El de Toledo sí que lo hizo, bueno, lo hizo como muy... y muy a lo salvaje. No, en Toledo ya había hecho ya el tour y todo. ¿Has hecho tour con guía y todo? Sí. Tiene que hacer el de ver la Maqbara de Madrid. Bueno, sí, hay cosas. Hay cositas. Inshallah. Pues nada, este episodio de hoy va a ser sobre todo un episodio dedicado a todos los que os ha encantado el primer episodio. De hecho, es el episodio más visto a día de hoy, Mohamed. Tienes ahí Tenemos que poner una tabla aquí con los récords ahí que tiene. Mashallah. ¿Y te acuerdas que cuando estábamos grabando este episodio, de las 300 veces que lo grabamos, en una de esas yo estuve insistente y dije, chicos, este episodio, si es tan difícil de hacerlo, va a tener head. Y has visto, subhanallah, Alhamdulillah. Puede ser efecto retrovisor, que como ya ha pasado ya estoy dando la razón, o puede ser que no. Pero bueno, el episodio de hoy va con un montón de dudas que habéis tenido respecto al primer episodio, preguntas que nos habéis hecho también en el Zoco, para aquellos que estéis en el Zoco. Pero antes, tenemos algo que comentar con vosotros. Andali, ¿puedes hacer la introducción de lo que tenemos que comentar? ¿Qué tenemos que comentar? Ahí me has pillado por sorpresa. Tenemos una pedazo de colaboración con Instituto Andalucía, que aquí está súper representante. Eso es lo primero que tenemos que comentar. Mohamed, si quieres, cuenta un poco que... Bueno, vamos a hacer una colaboración con vosotros que va a ser sobre el curso de esenciales. Para todos aquellos que han visto el primer episodio y han visto un poco sobre todo el conocimiento que tienes en esto, coméntanos cómo es el curso de esenciales, para quién está dirigido, qué tipo de personas, etcétera. Pues el curso de esenciales es el nivel de bachillerato en ciencias islámicas que tenemos, es el curso pregrado para poder acceder al grado en ciencia y teología islámica, pero está diseñado para que todo musulmán tenga ese conocimiento necesario, y cuando digo necesario no necesariamente me refiero a básico, porque muchas veces cuando hablamos de conocimiento esencial en el Islam pensamos en cómo hacer el vudú, saber hacer el salah y poquito más, pero estamos hablando de personas que, mashallah, en esta sociedad, en este contexto, en esta época, estamos muy informados y tenemos un conocimiento, no diría profundo, pero bastante bueno con respecto a muchas materias, y por desgracia en las ciencias islámicas nos encontramos que la umma en general, y sobre todo aquí en la comunidad musulmana en España, pues carecemos de ese conocimiento necesario que tiene que tener todo musulmán para tener una visión más amplia, para entender el din, para entender por qué hay diferencias de opiniones con respecto a temas de fiqh, para saber
cómo fue revelado el Corán y poder también leer el Corán en sí, teniendo esa conexión con Allah, con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la importancia de la purificación del nafs, todo eso es lo que nosotros tratamos en esenciales, además de las ciencias auxiliares como ulum al-Qur'an, ulum al-Hadith, usul al-Fiqh, por lo cual está diseñado para que cualquier musulmán pueda empezar, independientemente del nivel que tengan de árabe. Además, al terminar el año obtienen un bastante buen nivel de árabe, alhamdulillah, en cuanto a gramática, en cuanto a morfología y sintaxis, y cualquier persona que tenga más de 16 años puede empezar el curso. Y después, por supuesto, se puede hacer materia por materia, se puede hacer en 2 años, se puede hacer 1 año, dependiendo de la disponibilidad de cada uno, el tiempo que tenga. Pero podéis ver los comentarios de los estudiantes. La gran mayoría dice que le ha cambiado la vida, alhamdulillah, después de haber estudiado con nosotros. Además del hecho de que ahora se han empoderado, pueden también aportar a los demás, y es simplemente ese primer pasito, ¿no? en el camino hacia el conocimiento, que es importante saber que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah", que aquella persona que emprende el camino al conocimiento, Allah le facilitará el camino hacia el paraíso. Porque claro, nuestro din es el din del conocimiento. La primera ley ya que es revelada es la de Iqra, lee. Por lo cual tenemos que asegurarnos de que aprendemos para practicar, para tener esas herramientas que necesitamos para pasar esta prueba, esa prueba que es la vida en sí, para tener éxito en esta vida y en la siguiente, para ser buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos, buenos ciudadanos, e inshallah ayudar también a nuestra comunidad a crecer. Mashallah. Para también que la gente tenga en cuenta cuántas asignaturas son, porque pues, si te las sabes de memoria, sí, por esenciales, para saber lo completo que es. Realmente. Son 11 asignaturas. Tenemos lengua árabe, tafsir, fiqh, aqida, ulum al-Qur'an, ulum al-Hadith, usul al-Fiqh, tajwid, sira, tazkiya y hadith. Mashallah. ¿Y en español? Todo en español, por supuesto. No, pero digo en español, se puede decir las asignaturas. Verdad, correcto. Lengua árabe, tenemos tafsir, que es la exégesis del Corán, lo que es los comentarios y traducción. Tenemos fiqh y aqida, que es jurisprudencia y teología islámicas. Ulum al-Qur'an, que serían las ciencias del Corán, las ciencias del hadith, los principios del fiqh, de la jurisprudencia islámica. Tenemos tajwid, que es para la recitación del Corán, hacerlo correctamente. La biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la pasea con él. Tazkiya, que serían las ciencias del ihsan, la purificación del alma, del corazón, y hadith en sí, o sea, la tradición profética. Lo he dicho en este orden porque es el orden que lo tenemos las clases, que es más fácil para mí acordarme. Sí, correcto. Bueno. Y a nivel cronológico, le quería preguntar, a nivel cronológico la gente suele preguntar cómo lo repartís a lo largo de la semana o a lo largo, qué asignaturas hay, a qué horas son, cuándo. Pues es por las tardes, para facilitarle a aquellas personas que estudian otra carrera o que están trabajando, por lo cual empezamos a las 7:30 y solemos terminar sobre las 10:30 las clases. Hora española, ¿no? Hora española, correcto. Porque es verdad que también tenemos muchos estudiantes de Latinoamérica. Y con respecto a esenciales, si solamente vas a hacer las materias esenciales, son los martes, miércoles y jueves. Si además vas a hacer otras, también tenemos los lunes y los viernes. Qué bueno. Y lo bueno es que lo puedes hacer 100% online y a tu ritmo también, como en la universidad básicamente. Puedes ir materia por materia. A lo mejor solo quiero hacer lengua árabe, me puedo apuntar solo a lengua árabe. ¿Entiendes? Correcto. Puedes apuntarte. Yo suelo aconsejar que la gente se apunte primero, si ve que no puede hacerlo todo, a esas materias que más le gusta. Uh-huh. Y lengua árabe, sobre todo. Es la materia en la que más alumnos, estudiantes tenemos, alhamdulillah. Y para la gente, mashallah, después de tan solo un año, y no es por, ¿cómo se dice?, vender la moto, la gente de verdad aprende a leer. Tenemos a estudiantes que han empezado desde cero sin saber leer árabe, nada.
y alhamdulillah están analizando gramaticalmente frases en árabe al final de año. ¿Los exámenes cuándo son? Tenemos 2 exámenes en enero y en junio, y después las recuperaciones en agosto. Pero los exámenes son para aquellas personas que quieren pasar al grado. O sea, si tú no quieres pasar al grado y quieres tomártelo de una manera más relajada, que sé que también hay gente que no le gusta entrar en un curso y la tensión, ¿no?, de tener que hacer los exámenes, pues puedes hacerlo. Por supuesto, nosotros lo aconsejamos porque además es algo que te va a ayudar a repasar, es algo que te va a ayudar a, inshallah, tener un conocimiento más sólido y tener ese conocimiento presente, pero la gente elige. Uh-huh. Yo he de decir que a nivel personal me parece que la estructura es increíble. O sea, es bastante completo. He hecho alguna que otra asignatura ahí de modo pirata tuya ahí en Instituto de Andalucía y la verdad que está muy, muy, muy bien. Y lo que más me gusta es que lo puedes hacer online, vas un poco a tu ritmo y considero que es el conocimiento que yo cuando antes a lo mejor lo veo desde fuera y digo, ostras, esto es como, no básico como tú has dicho como vudú, pero es algo como que todo el mundo debería de saber siendo musulmán, ¿no? Que tú le preguntas a cualquier otro musulmán en otro país y te dice, claro, esto es para nosotros lo básico, lo primero que aprendemos. Y bueno, también mi hermano ha hecho alguna clase ahí con Andalucía. Así que para comentar, para todos aquellos que estéis en casa, tenemos un 40%. Un 40% de descuento ahora durante Ramadán y los 6 primeros días de Shawwal, inshallah. Vale. Como no sabemos exactamente cuándo exactamente se va a publicar, vais a tener una ventana de tiempo de 2 semanas para apuntaros. ¿Y el código? ¿Qué código? El código lo ponemos inshallah en la descripción. En la descripción. Podemos decir uno así cualquiera ahora para que la gente se quede. Puedes decirlo inshallah. Lo que sacáis, Última Medina. Código Última Medina. La Última Medina, ¿vale? La última Medina. Lo tenéis en la descripción hasta el 40%. Hacéis 1 año o 2 años que es el tiempo que vaya a llevar el curso de esenciales. Y bueno, vais a tener bastante conocimiento, que mucha gente pregunta ¿dónde podemos aprender Islam en español? Pues en el Instituto de Andalucía. Nuestra visión desde el instituto es asegurarnos de que ya nadie tiene excusa para decir que no ha podido aprender de su din, sino que lo hemos facilitado de todas las maneras posibles. Desde tu casa, además manteniendo la calidad, porque los profesores son altamente cualificados en español, que pueden, las clases se quedan grabadas, pueden verlas cuando quieran, pueden repasarlas, tienen contacto directo con el profesor durante las clases en directo como después en los grupos, por lo cual ya no queda ninguna excusa para emprender el camino del conocimiento y acercarnos a Allah y al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pues nada, vamos con el podcast. Bueno, comentar también que a nosotros nos gusta siempre decir transparencia. Cada persona que se apunte de vosotros se va a hacer un pequeño donativo a este podcast para mantenerlo vivo y que nos va a ayudar también a generar más episodios. Así que también muchas gracias a Instituto de Andalucía. Y nosotros pues normalmente cuando solemos hacer alguna colaboración de aquí en adelante, que esta es la primera que hacemos hasta ahora, pues siempre colaboramos un poco, o sea, siempre contamos un poco, pues oye, pues nos han ayudado tanto, que ya nos ha escrito más gente que nos quiere echar una mano para que también lo tengáis en cuenta. Aparte de los que estáis en el Zoco, los que nos habéis ayudado en Patreon, los que habéis ayudado anónimamente por PayPal, y eso es lo que nos está ayudando también a llegar a más personas y poder hacer más episodios con más frecuencia. Así que arrancamos. ¿Tenemos preguntitas? Sí. Sin más dilación, pues vamos con las preguntas. ¿Empezamos con las nuestras o las de los medineros? Las nuestras, ¿no? Sí. Vale, yo empiezo con una que te he comentado. Explicamos que tenemos 2 secciones. Una va a ser la nuestra, que son preguntas que nosotros hemos preparado, y otra sección, la segunda, es la de los medineros, que ellos han hecho preguntas. Las de aquí son las nuestras, sí. Estas de aquí. Vale, pues voy a empezar con la mía personal. Y era, pongo contexto, en el anterior episodio, bueno, no sé esto cuándo saldrá, pero en el episodio con Wafa. En el episodio con UEFA ella comentó algo así como que la pregunté sobre el tema de cómo se vive el duelo a nivel psicológico y cómo lo trata ella en terapia. Y me dijo que a nivel cultural sí que hay ciertas personas que sufren porque dicen que si lloran o se lamentan, pues, le va a afectar al muerto. Sí, al muerto pues le afecta de alguna manera, será castigado, etcétera. Y claro, yo en mi plena ignorancia pues... dije, pues oye, yo de esto no sabía nada, no sabía que... Pensaba que era cultura, era algo así de la cultura marroquí. Y dije, oye, yo de esto no me he enterado. Uh-huh. Y algún hermano luego dijo, oye, que hay un hadith en Sahih Muslim que habla sobre que el fallecido es castigado en la tumba por el llanto de sus familiares. Y luego, claro, digo, esto no entiendo muy bien cómo lo entendemos con ciertos versos del Corán en los que se menciona que ningún alma
llevará o cargará con los errores o los pecados de otra. Entonces, esa es mi pregunta. Me preguntó un hermano, alguna que otra persona lo comentaba por ahí. Así que si nos puedes aclarar un poco ese hadith y cómo lo entendemos. Lo primero que hay que dejar claro que no es ningún pecado el llorar por que hayas perdido a un familiar. Es algo totalmente natural y es algo que, por supuesto, Allah subhanahu wa ta'ala entiende, y además no solamente eso, sino que te recompensa por ese sentimiento que tú estás pasando y por esa paciencia que tengas en esos momentos. Eso es importante dejarlo claro. Justamente el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando falleció el hijo de su hija, creo recordar, le salieron unas lágrimas y empezó a llorar. Y entonces uno de los compañeros pues le preguntó: oye, ¿cómo es que estás llorando? Y entonces él le explica que es algo natural, que es algo que parte de esa misericordia que debe haber en los corazones de los hombres y de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contexto de ese hadith, que es un hadith sahih, auténtico? Es que en la Jahiliya, en el tiempo de la ignorancia, antes del Islam, los árabes tenían una costumbre que era que cuando alguien moría, pues incluso contrataban a gente que se ponía a gritar de una manera pues muy exagerada, se arrancaban cosas que tenían, lo que es las vestimentas, etcétera. Entonces el Islam y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos muestra que eso no se puede hacer. Eso es parte del jahili y eso hay que dejarlo. ¿Y qué ocurría? Que era como algo vergonzoso para la familia si de repente con ese cambio, ¿no?, tan brusco que había ocurrido en la sociedad, bueno, se ha muerto un familiar, ¿cómo es que no vamos a gritar como lo hacíamos antes? ¿Cómo no vamos a tirarnos de los pelos? ¿Cómo no vamos a coger tierra y echarnos sobre nosotros? Y vamos simplemente a llorar de una manera normal. Y entonces había también gente que en esa cultura que dejaba como una wasía, ¿no? Como aseguraros de que lloráis por mí, hacéis tal cosa. Y entonces es en ese contexto, el hecho de que una persona no vaya a hacer que antes de morir asegurarse de que su familia vaya a seguir con esa tradición de la época de la ignorancia, de la época de la Jahiliya, que eso le iba a afectar. Entonces, incluso que si te lo ha pedido, tú no lo hagas porque tú sabes que eso le va a afectar a él y no le va a beneficiar de ninguna manera. Entonces, lo que hay que tomar las cosas es de una manera natural. Una manera natural en la que no exageramos, no intentamos mostrar cosas que no hay, y por supuesto respetando el duelo de cada persona, porque cada uno somos diferentes, cada uno pasamos las cosas de manera diferente, y eso no hay ningún problema. Lo que simplemente tenemos que asegurarnos es de evitar los extremos. Y nosotros como musulmanes siempre vemos también la muerte como no un final, no una despedida para siempre, sino que esa persona, inshallah, estará en un lugar mejor y que pronto nos reuniremos con él o con ella, inshallah. Inshallah. Pues la siguiente pregunta que tenemos para ti es algo que se suele comentar, que es la importancia del árabe, ¿no? ¿Qué tan importante es el árabe? Es decir, ¿se puede obtener conocimiento islámico sin tener ni idea de árabe? Sobre todo porque hay mucha gente que a lo mejor pues, se intenta informar, ¿no? Busca muchas cosas en inglés, etcétera. Pero ¿qué tan importante es el conocer el árabe? ¿Qué es todo lo que nos puede dar el hecho de saber hablar árabe, etcétera? El árabe en el Islam es fundamental. Es lo que nos da acceso a la palabra de Allah y del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que el Corán fue revelado en árabe y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hablaba árabe. Por supuesto que una persona puede aprender el din sin saber árabe. Eso es algo lógico, ¿no? Que ese conocimiento se pueda traducir. Es más, justamente estábamos hablando del Instituto Superior de la Andalucía, que esos primeros pasos sobre todo están en español. Es verdad que nosotros tenemos la lengua árabe y tratamos los textos en árabe, pero la explicación y todo lo que hacemos en los primeros pasos es en español. Por lo cual es importante como musulmanes entender que hay como un cierto nivel que todo el mundo debe tener con respecto al árabe. Desde que somos pequeñitos, los padres deben esforzarse porque sus hijos aprendan a leer el Corán. Porque esa ibada, que es leer el Corán, no se puede hacer de otra manera que sin saber leer el Corán. Después, si una persona lo entiende o no lo entiende, es algo diferente, que nos ayudemos de traducciones, etc. Pero
siempre hay que tener como ese objetivo en la vida de aprender el árabe, porque de verdad te va a conectar con Allah, con la palabra de Allah, de una manera que no podrás hacerlo a través de las palabras de una persona, porque al fin y al cabo toda traducción, ya sea del Corán o de la Sunna, son las palabras de una persona que muchas veces incluso pueden tener, podremos decir, estar influenciadas por ciertos pensamientos, por ciertas ideologías, con ciertos motivos que incluso podrían ser políticos o sectarios, por lo cual cuando una persona tiene ese acceso directo al árabe, se protege de todas esas problemáticas que podrían ocurrir. Omar radiyallahu anhu dijo que el árabe es parte del din y es parte de lo que te va a hacer a ti avanzar en el din. Por ello, todo lo que a ti te ayuda a llegar a un objetivo, eso en sí cobra una importancia, relevancia. Por ejemplo, nosotros tenemos que hacer el salah diariamente, es una obligación. Entonces todo ese conocimiento que necesitas para aprender a hacer el salah también es obligatorio, no simplemente el salah en sí. Igualmente con las ciencias islámicas, con los conceptos básicos sobre todo, pero por supuesto hay personas que a lo mejor han abrazado el Islam, ya tienen una edad, les cuesta adquirir un vocabulario nuevo, les cuesta la pronunciación y todo eso. Por supuesto que eso Allah subhanahu wa ta'ala lo tiene en cuenta, pero lo que tenemos que hacer es tener ese objetivo y esforzarnos todo lo posible para que sea una realidad, inshallah. Inshallah ta'ala. Has mencionado que una de las asignaturas es Aqida, teología, y la pregunta es, ¿qué es Aqida? Aqida es lo que trata los principios o pilares de nuestra fe, de nuestra creencia. Quiere decir, nosotros tenemos esos pilares del imán, que es creer en Allah subhanahu wa ta'ala, en los ángeles, en los profetas y mensajeros, en los libros que han sido revelados, en el día del juicio y en el decreto. Entonces, esas cosas que tienen que ver con respecto a estos pilares, además de otros asuntos que son fundamentales para el musulmán conocer. Eso es lo que trata la Aqida en general. También, hablando de una de las asignaturas que tenéis en el curso, hay una palabra que seguramente la habrán escuchado en casa, que es tezkiya. ¿Qué es exactamente tezkiya, que has dicho que es purificación del nefs? Cuéntanos un poco más qué es la tezkiya, por qué es importante la tezkiya, etc. La tezkiya, mucha gente desconoce que es uno de los objetivos fundamentales por los que fueron enviados los profetas, alayhimus salatu wassalam. Allah lo dice en el Corán. Dice que el profeta Muhammad fue enviado li'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, para enseñarles el libro, el Corán, para enseñarles la sabiduría, que muchos ulama dicen que es la sunna en sí, el ejemplo del profeta Muhammad con sus dichos, sus hechos, y wa yuzakkihim, y para purificarlos. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, qad aflaha man zakkaha. ¿Quiénes son los que tendrán el éxito? Aquellos que han purificado su alma, su nafs, su corazón. Y es algo fundamental de nuestro día. Todo este conocimiento que nosotros adquirimos no es para llevarlo en nuestras espaldas como los burros podrían llevar libros, ¿no? Como es un ejemplo que Allah subhanahu wa ta'ala mismo da en el Corán, sino es para de verdad que nosotros nos purifiquemos y seamos mejores. La tezkiya es lo que te va a llevar a mejorar tu carácter, lo que te va a llevar a ser más consciente de Allah subhanahu wa ta'ala, lo que te va a llevar a tener esa humildad necesaria que necesitamos como musulmanes para cumplir nuestros objetivos, para respetar a los demás, para saber en qué lugar estamos nosotros, por lo cual nos ayuda a identificar cuáles son las enfermedades que podemos tener en el corazón y la forma en la cual podemos curarlas. Es algo que, por desgracia, hoy en día se ha dejado muy de lado, y también la razón es porque algunos grupos se han aprovechado un poco de lo que es la tezkiya, con diferentes nombres que se le puede dar. La tezkiya es la palabra que se utiliza en el Corán, por eso nosotros la utilizamos, y también en el hadith. Y se han aprovechado de eso para crear ciertos movimientos en los cuales se han hecho cosas que no necesariamente van acorde al Islam, y por eso quizás la negligencia que ha habido un poco
en los últimos 100 años, podríamos decir, en la umma, con miedo a caer en cosas que no tienen que ver con el din, pero se olvidan que la tazkiya en sí es una parte fundamental del din, uno de los objetivos principales por los que fue revelado el Corán y por los que vino el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo tengo una duda personal sobre eso, no sé si quieres preguntar. Tengo una ¿en qué nivel de importancia estaría la tazkiya? Es decir, porque siempre vemos en el Corán, por ejemplo, waladina utul ilma darajat, que sí, siempre se pide el hecho de buscar el conocimiento, ¿no? Pero, o sea, ¿qué es más importante? ¿El tener más conocimiento o el primero purificarte y luego ya buscar ese conocimiento? Van de la mano. O sea, no puedes enfocarte en el conocimiento y después decir me enfocaré más tarde en la tazkiya, ni tampoco hacer tazkiya sin el conocimiento. Es fundamental que ambas vayan de la mano. Y tener conocimiento sin tazkiya es muy peligroso porque te puede llevar a la arrogancia, te puede llevar a tratar mal a los demás. Y en el Corán y sobre todo en la Sunna, pues hay advertencias para aquellas personas que tienen ese conocimiento y no están haciendo esa purificación, y cuál es el destino de esas personas, que Allah nos libre a todos. Amén ya Rabbal Alamin. Y igualmente, si una persona se embarca en la tazkiya sin conocimiento, pues puede llegar a lugares donde realmente no tienen nada que ver con el Islam. ¿Y nos puede poner un ejemplo concreto para gente en casa de algún ejemplo de tazkiya? O, por ejemplo, una persona tiene este tipo de mal o alguna cosa así, para que la gente entienda exactamente qué es la purificación del corazón. Sí, por ejemplo, es difícil reconocer que tú tienes algo de arrogancia en tu corazón. Y la arrogancia es de lo más peligroso que puede haber en nuestro corazón. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que no entraría al paraíso quien tenga mizqal darra min kibr. Quiere decir una de las traducciones dicen como un átomo de arrogancia en su corazón. Claro, ¿cómo eres consciente tú de si realmente tienes arrogancia? Pues eso quizás pueda ser en el momento en el cual alguien te hable de alguna manera, o estemos reunidos con diferentes personas y toque el momento de servir a los demás. Si tú realmente, cómo te sientes en ese momento, si vas a servir a alguien o no vas a servir a alguien. Y no estamos hablando de alguien que a lo mejor puede ser tu profesor o alguien que tú estimas, ¿no? Sino alguien que quizás en la sociedad se vea como que pertenece a la clase baja de la sociedad, ¿no? Entonces, cómo tú reaccionas en esos momentos es lo que te va a ti dejar ver, pero no necesariamente, porque también hay veces que son cosas muy pequeñitas, que hay que tener ese conocimiento para ver si realmente tienes arrogancia en tu corazón, algo de arrogancia, y ahora cómo corregir eso, cómo curarte, cuál es el proceso, recitación del Corán, el dhikr en sí, el salir y estar en el servicio de los demás, tener esa paciencia que se requiere, que esa paciencia solamente se puede desarrollar en momentos en los que te toca a ti ser paciente, en los momentos que a ti te toca ser humilde, ¿no? Entonces eso tener ese conocimiento es fundamental. Puede haber alguien que se lleve toda su vida sin saber que tiene arrogancia en su corazón y muera en ese estado, que Allah nos libre. Que por supuesto nosotros siempre tenemos esa esperanza, ¿no? en la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, pero es algo que hay que asegurarnos de que no ocurre. Como cualquier persona que se va cada vez en cuando al doctor para hacerse un chequeo, ¿no? Vale, a lo mejor tengo algo que todavía no se ha mostrado, pero que me está afectando internamente. Y de repente hay veces que cuando tú has ido a esos análisis y lo han detectado con tiempo, te ha dado el tiempo también a ti para reaccionar y para curarte. No queremos que eso ocurra demasiado tarde. 40 hadices del Imam An-Nawawi. ¿Qué es y por qué los enseñáis y por qué tiene tanta importancia? Pues el Imam An-Nawawi es sin duda uno de los grandes eruditos que tenemos en nuestra tradición islámica. Y, subhanallah, fue un hombre que realmente lo que hizo fue recopilar hadices y recopilarlos cada uno con un objetivo diferente. Y sus libros, sin duda alguna, son de los que podemos encontrar en cualquier mezquita del mundo, incluso en cualquier casa de
los musulmanes que se preocupan, ¿no? por su din. Y uno de esos libros es los 40 hadices del Imam al-Nawawi, que elige cómo podríamos decir esas enseñanzas básicas, fundamentales del Islam, que podemos obtener, que nos hacen ser más conscientes de nuestro objetivo en esta vida, de qué es lo que tenemos que lograr, de esa tezquia en sí. Y como introducción a lo que es la ciencia del hadith es algo muy positivo, porque además de introducir a lo que comentábamos anteriormente, ciencias del hadith, también aprovechamos para hacer esa tazkiya y enfocarnos en ciertos temas que son importantes para la umma. Otro de los libros muy importantes que después también enseñamos de Imam Nawawi, justamente, pero ya en el grado, es Riyadus Salihin, que se suele traducir como el jardín de los justos. Mashallah, que Allah subhanahu wa ta'ala tenga misericordia de él, pero subhanallah, se puede ver el ikhlas que había en el Imam Nawawi para hacer esos trabajos, y que hoy en día sean de lo más común que hay en la umma, los libros más comunes que hay, mashallah. ¿Nos puedes contar muy brevemente sobre su vida? Porque me está diciendo lo grande que fue su obra, pero no sabemos quién fue. Pues Imam Nawawi realmente murió bastante joven, pero fue una persona dedicada al conocimiento. Uno de los mejores sharh, como explicación, que hay con respecto a Sahih Muslim es de él. Tiene otro kitab que es de el Adhkar, también muy famoso. Y fue una persona que estaba dedicada al conocimiento, dedicada a la umma, dedicada a enseñar, y sencillamente era alguien que de verdad llevaba al ejemplo todo lo que transmitía. Y subhanallah, murió muy joven, pero fue suficiente para él para que dejase un gran legado, mashallah. Mashallah. Hablando de hadices, en el primer episodio hablamos mucho sobre hadith. Para aquel que esté en casa no se haya visto el primer episodio, vuelves al primer episodio y luego ya vuelves aquí. Y hay algo que seguramente la gente haya escuchado en la mezquita, que siempre se menciona, ¿no? Dicen, bueno, hadith sahih, que ya lo hemos explicado en el primer episodio, perdonadme. Y luego también muchas veces mencionan hadith qudsi. En este hadith qudsi, etc. ¿Qué es un hadith qudsi? Un hadith qudsi es ese hadith en el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: Allah dijo. Entonces nosotros tenemos al Corán, que es la revelación palabra por palabra revelada por al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a través del ángel Gabriel, y que sabemos que es Corán en sí. Y después tenemos otro tipo de revelación, que es el hadith, que son los significados de esas enseñanzas que nos transmite Allah subhanahu wa ta'ala a través del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unas de manera en la que el profeta sallallahu alaihi wasallam los dice con sus propias palabras, y otras en las cuales él mismo dice Allah dijo. Entonces ese es el hadith qudsi. Cuando decimos hadith qudsi, es una transmisión profética en la cual el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice Allah dijo. Por ejemplo, en el hadith en el cual dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, que Allah dice: Man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Aquella persona que tenga enemistad o vaya en contra de uno de los amigos de Allah subhanahu wa ta'ala, de uno de los aliados de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le declarará la guerra a esa persona. Algo que tenemos que tener mucho cuidado, de asegurarnos de que, por supuesto, a nadie le hacemos mal, pero no sabemos quién puede ser wali de Allah subhanahu wa ta'ala, y podemos estar perjudicándonos a nosotros mismos. En todas las razones, ¿no? Tanto en el hecho de en el ágira, pero sobre todo teniendo en cuenta que Allah subhanahu wa ta'ala ha dicho que le declara la guerra a esa persona, que Allah nos libre. ¿Y por qué qudsi? La palabra qudsi. Quds, cuando hablamos de muqaddas, es como algo santificado, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala, el Quddus en sí, pues con esa relación. ¿Por qué no es, bueno, y para relacionar con la siguiente pregunta, pero si está Allah subhanahu wa ta'ala hablando en ese hadith, ¿por qué no se denomina Corán? No se denomina Corán porque Allah no lo ha revelado como Corán. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala revela el Corán de una manera limitada, que en sí también es una rahma para nosotros. Y también es una rahma que no solamente
haya dicho lo que ha dicho en el Corán, sino que también a través de otros hadices. Y subhanallah, los hadith qudsi normalmente suelen ser bellísimos. Y también hay como libros que recopilan esos hadith qudsi que aconsejo ver. Por supuesto, un hadith qudsi seguirá el mismo criterio que siguen los otros hadithes. Quiere decir que no solamente porque alguien nos diga que un hadith es qudsi, necesariamente sea auténtico. Se sigue el mismo criterio que con los hadithes en los cuales el profeta sallallahu alaihi wasallam dice algo de sus propias palabras. Sallallahu alaihi wasallam. Y ahora ya entrando a la pregunta que te iba a hacer. La primera, o el primer verso, o la primera palabra del Corán que se reveló fue Iqra. Sin embargo, cuando abres el Mushaf, cuando abres el Corán, parece ser que el orden es otro, no es un orden de revelación, sino que empiezas con el Fatiha, luego tienes Al-Baqara, la sura de la vaca, luego tienes Ali Imran, tienes An-Nisa, es decir, parece que es otro orden distinto a aquel en el que fue revelado el Corán. No es el orden cronológico, es decir, por revelación, sino que es otro tipo de orden. ¿Por qué es esto? O sea, ¿nos lo dejó así el profeta? ¿Lo hemos ordenado nosotros de esta manera? La revelación del Corán ocurre durante 23 años. Desde el momento que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recibe esas primeras aleyas en la cueva de Hira, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, hasta el final de sus días. Y cada vez que una aleya era revelada, Jibril alayhi salam le indicaba dónde colocar esa aleya. O sea, ya no es solamente el orden de los capítulos en sí, de las suras, sino incluso dentro de las suras encontramos que hay aleyas que han sido reveladas antes o después y que no necesariamente están en un orden. Y eso en sí es parte del milagro del Corán. Imaginaos el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para transmitir el Corán e ir diciendo cada vez, esta aleya que ha sido revelada hoy, en este momento, tenéis que colocarla en esta sura, después de esta aleya, antes de esta aleya. Subhanallah. Y que a los 23 años se complete el Corán sin que nadie pueda venir y decir, aquí falta algo, sino que está todo completo y todo está en un orden perfecto. Y además que hablamos de ese orden en el cual podemos ver en muchas suras en las cuales se comienza sobre una temática, después como hay un tema central en la sura y se vuelve a esa temática de diferentes maneras. Es maravilloso cómo está compuesto el Corán. Para mucha gente le es como, podríamos decir, no están acostumbrados a leer un libro en el cual no se sigue un orden, ¿no? La gente quiere como leer el Corán como la Biblia, ¿no? El momento en que Dios crea, etcétera, que es lo siguiente, y vamos como contando una historia. El Corán es diferente. El Corán está hecho de manera en que una persona cada día, según la porción del Corán que vaya leyendo, vaya despertando en él o en ella diferentes emociones, recordándole el objetivo, recordándole diferentes momentos de la vida de los profetas alayhimus salatu wassalam, y hace que uno se mantenga atraído y se mantenga vinculado al Corán continuamente y nunca te canses, además de todo lo que vas aprendiendo cada día, subhanallah, y cómo dependiendo del momento de tu vida vas conectando con diferentes aleyas que hay en el Corán y las entiendes de una manera diferente. Subhanallah. Subhanallah. Te quiero hacer una pregunta relacionada con esto. Tú imagino que tienes tu wird diario, tienes tu extractoria de Corán que recitas y que repasas. A medida de los años que has ido recitando, ¿cada vez descubres algo nuevo en lo que no te habías fijado antes o ya has pasado esa barrera? Sí, cada vez lo descubro nuevo, tanto por la mutala, el hecho de que yo no solamente leo el Corán, sino que también estoy repasando los tafasir para seguir avanzando en mi conocimiento. Y de las cosas que más me ha hecho entender mejor el Corán y tener una relación más íntima es el hecho de que yo también enseño tafsir. Y entonces en el momento en el que tú estás enseñando, subhanallah, Allah simplemente te va abriendo la mente y vas viendo cosas de una manera diferente. Y sobre todo como adaptándola a nuestro contexto y teniendo en cuenta, ¿no?, nuestra vida cotidiana. Por lo cual es algo en el cual no terminas de maravillarte y de sorprenderte con el Corán. ¿Podrías compartir simplemente algún ejemplo? Si te viene a la cabeza, si no, no pasa nada. Bueno, justamente ayer teníamos un evento para recaudar
fondos para ayudar a las personas que están sufriendo el genocidio de Gaza, y las leyes de Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as sabirin. Y lo que sigue, como, subhanallah, nosotros hemos leído en la sira esas historias de los sahaba radiyallahu anhum, como por ejemplo Bilal, ¿no? que lo cogían, lo llevaban al desierto, lo ponían sobre la arena caliente y las piedras, y colocaban sobre él esas piedras grandes, y él aún así solamente decía Ahad, Ahad, Allah es único, Allah es único. Todo esto lo hacían ¿para qué? Para que dejase el Islam, para que volviese a la idolatría, pero él seguía diciendo Ahad, Ahad. Y después él comentaba, ¿no?, como en ese momento tenía la sensación de sentir el dolor, pero a la vez la dulzura del imán cuando decía Ahad, Ahad. Y hoy en día vemos lo mismo, ¿no?, con respecto a esas personas que acaban de bombardear su casa, está bajo los escombros, no ya de una piedra, sino de un edificio entero, y salen de ahí diciendo La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, diciendo alhamdulillah, y es algo que tú puedes ver en la ley, subhanallah, ver todo lo que pasaron los sahaba radiyallahu anhum, que están pasando hoy en día la gente de Gaza, que están recordándonos la fortaleza que tenemos, que podemos tener con respecto a nuestro imán, que nos muestra que este imán es la cura para todas las heridas, y que, subhanallah, mientras nos enfoquemos en el ákhira, cualquier prueba que podamos tener aquí, la podemos pasar, insha'Allah ta'ala. Y también, subhanallah, la inspiración que está haciendo esta gente para todo el mundo. Yo acabo de volver de Estados Unidos y he conocido a una familia mexicana allí en Dallas que se hizo musulmana hace un mes. ¿Por qué? Viendo los vídeos de la gente de Gaza, cómo reaccionaban en esos momentos en los cuales cualquier otra persona no se podría haber mantenido. El hecho de que hayas perdido a tus familiares, que hayan bombardeado tu casa, que lo hayas perdido todo, que hayan matado a tu padre, a tu madre, y aún así salgas diciendo La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah y manteniéndote fuerte, subhanallah. Por lo cual son cosas en las cuales no necesariamente están escritas ahí, pero te hacen pensar y te hacen fortalecer tu imán. Subhanallah. Hablando de esto que nos comentabas, has hablado del tafsir, ¿no?, de la exégesis del Corán. ¿Cómo se hace este tafsir? Es decir, cualquier persona puede llegar y leer una ayah del Corán y decir, pues aquí dice esto. Porque vemos últimamente, ¿no?, que en las redes sociales cualquier persona coge el Corán y dice, pues aquí dice esto, concretamente esto, y quien me diga lo contrario se está equivocando. ¿Cómo se lleva a cabo ese tafsir, esta exégesis del Corán? ¿Qué conocimientos previos hay que tener?, etcétera. Por supuesto, estamos hablando de la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala revelada al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, muchas veces teniendo en cuenta los sucesos que ocurrían durante su vida con sus compañeros. Y una persona no puede hacer tafsir sin un conocimiento previo, empezando por lo que es la lengua árabe en sí. También es fundamental que dependamos de los tafsir, de las explicaciones que ya han hecho y han comentado los sahaba radiyallahu anhu, porque muchas de ellas nos explican el porqué de que Allah subhanahu diga una cosa u otra, independientemente de que nosotros podamos ampliar esa dimensión, ¿no?, y relacionarlo a nuestra vida cotidiana. El también tener en cuenta que una persona necesita saber sobre fiqh, que necesita tener un conocimiento profundo sobre aqida, lo que sería ser un alim. No puede, una persona, si no es alim, no puede hacer tafsir. Una persona puede lo que sería relatar el tafsir de un mufassir. Quiere decir, yo he leído lo que ha dicho un mufassir y yo explicarlo, ¿vale? Eso no necesariamente tiene que hacerlo un alim, pero tú lo que estás haciendo simplemente es transmitiendo el tafsir de otro mufassir. Sin embargo, si tú quieres hacer tafsir en sí, y cuando hablo de tafsir es para explicárselo a los demás, tomándolo como algo que es una ciencia islámica que requiere de esa conexión en la cadena y tradición islámica, no se puede hacer sin esos requisitos previos, que son tener el conocimiento en las ciencias islámicas, de Corán, de Hadith, de Fiqh, etc. Y, por supuesto, lengua árabe. Otra cosa es que nosotros, cuando leemos el Corán diariamente, cuando estamos leyendo la traducción, que a nosotros eso
nos toque de una manera diferente, ¿vale? Pero eso no es lo que entendemos como tafsir en sí. Eso es la relación de uno con el Corán. Y muchas veces aún así, si hay algo que a alguien le pueda causar duda, lo aconsejable es que lo comente a una persona de conocimiento para ver si está en lo correcto o puede estar equivocado. ¿Y cuál es? Sé que es un tema muy, muy largo, pero muy, muy absolutamente por encima. ¿Cuál es la metodología que usan los exégetas del Corán? Dependiendo de cada mufassir. Hay mufassirin que se enfocan en unos temas. Hay mufassirin, por ejemplo, que se enfocan simplemente en narraciones de hadith, en narraciones de hadith que tengan que ver con el suceso por el cual fue revelada esa leya, o que hablen sobre la temática que está hablando, en la que se está comentando en esa leya. Después hay otros mufassirin que hablan sobre, por ejemplo, las diferentes narraciones que pueda haber, las diferentes qira'at o riwayat. Hay otros mufassirin que se enfocan solamente en el fiqh, en lo que son los ahkam. Hay otros mufassirin que se enfocan en, además de todo lo que hemos mencionado anteriormente, pues cómo eso podemos entenderlo hoy en día, ¿no? en nuestro contexto, o qué relevancia puede tener con a lo mejor ciertas cosas que se han encontrado o se han descubierto en nuestra época. Entonces depende de cada mufassirin cómo lo toma. Lo que sí, esos requisitos son necesarios para todos ellos. Subhanallah, a mí me parece... No te iba a decir curioso, pero es que es increíble lo que el Corán es, porque claro, yo hay muchas horas que no me sabía ni el tafsir, me las he aprendido de memoria, etcétera. Y luego cuando vas leyendo la sura y vas entendiendo el contexto de la situación, por ejemplo, el otro día estaba leyendo Qad Sami'a Allah, y yo no entendía absolutamente nada de esta sura. Decía, yo no entiendo cuando ya lees el tafsir y además que es difícil, ¿no? Una sura difícil de leer y de memorizar, subhanallah. Y yo decía, no entiendo nada, pero yo me la sé, pero sin entender absolutamente. Y cuando ya me empecé a leer el tafsir y supe exactamente cuál era el suceso, por lo que había pasado, etc., aparte de que era más fácil aprendértela, lo segundo es que tenía sentido, ¿no? Decías, ostras, ahora todo, y no sé por qué he estado tanto tiempo sin saber concretamente el tafsir de las horas, así que bueno, les invito a todos en casa, que sé que algunos que os sabéis alguna que otra sura, a que busquéis el tafsir de la sura, que aparte de que te lo aprendes mejor, pues descubres cosas todos los días sobre el Corán, ¿no? Porque hay tantos tafsir y hay tantas cosas que puedes descubrir en el día a día que, subhanallah. Alhamdulillah. Vamos a por lo siguiente. Ya antes de pasar, recordad que nuestro legado andalusí hay grandes tafasir, de los más grandes. Entre mi favorito. Al-Qurtubi, Ibn Juzay y otros más. Atiyya, mashallah. Tienen, mashallah, unos tafasir que son que recomendamos que la gente lea y que además es parte de nuestro legado. ¿Puedo preguntarte por...? Obviamente sé que para cada tafsir, o sea, para cada ocasión mirarás un tafsir distinto, ¿no? Si tienes ganas a lo mejor de ver las narraciones, mirar no sé, a Tabari o Ibn Kathir o tal. Pero ¿cuál suele ser tu tafsir por excelencia, que digas? Normalmente si quiero consultar algo rápido lo miro. Voy a decir Al-Qurtubi 100%. Yo como soy cordobés de nacimiento... Lo sabía. Al-Qurtubi. No, porque además es un tafsir muy completo. Es verdad que es difícil si tú no tienes no estás formado ya en las ciencias islámicas. Hay muchas cosas que vas a decir como se mete en mucha profundidad y además toca temas que no vas a entender bien, pero para mí es de mis favoritos Al-Qurtubi. Bueno, pues saludos para nuestros seguidores de Córdoba. Lo siguiente va también relacionado con el Corán y es algo llamado tajwid. ¿Qué es el tajwid y qué relación tiene con el Corán? Si nos puedes explicar en detalle para alguien que no tiene absolutamente ni idea, como puedo ser yo, por ejemplo. Tajwid nos habla sobre la ciencia en sí, de la recitación del Corán. El Corán no es solamente revelado como una tabla en la cual se lee de cualquier manera, sino que Jibril alayhi salam le lee al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y como Jibril le lee al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es como Allah le ha dicho que le lea. Y Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lee a sus compañeros tal y como ha escuchado a Jibril alayhi salam. Por lo cual no solamente tenemos el Corán en sí, en sus palabras, original, sin ningún cambio, que recibe el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sino que hoy en día seguimos leyendo el Corán, podemos pronunciar
esas palabras tal y como salieron de los labios de nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y por supuesto ya hablar de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Entonces, el tajwid es algo que todo musulmán debe esforzarse para aprender, ya que nosotros todos tenemos que rezar, todos tenemos que hacer el salah, y en cada raka de salah como mínimo tienes que leer el Fatiha, eso es lo mínimo. Por supuesto hay que leer el Fatiha y otras suras, pero digamos que una persona que acaba de empezar a abrazar el Islam y ha empezado a rezar, ¿no? Y para leer al Fatiha correctamente necesitas tajwid. Entonces, cómo leer esa sura, cómo leer el resto del Corán, es algo que de entre los libros más famosos con respecto al hadith está al-Jazariya, ¿no? Que dice وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمُ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمُ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَهُ أَنْزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ. Dice, tomar el Corán, recitarlo con tajwid es algo obligatorio. ¿Por qué? Porque es así como ha sido revelado. Y es así como nos ha llegado a nosotros. Y si nosotros no lo hacemos, no lo tomamos en cuenta, vamos a perder esa amana. Y entonces nosotros vamos a tener tanto el pecado por no habernos esforzado a recitar, como también el hecho de perder esa amana que debemos transmitirle a los demás. En un año, una persona puede tener lo básico de tajwid para asegurarse de que está leyendo el Corán correctamente, y por supuesto el hecho de convertirse en un experto, es verdad que se tarda más, pero es algo también que embellece lo que es la recitación del Corán. Y la recitación del Corán no se embellece solamente con la voz de una persona, sino siguiendo sus reglas, las reglas de recitación. Mucha gente se equivoca y porque tenga buena voz se pone a recitar el Corán, y a veces, como hacen unos líos y no respetan las reglas del tajwid, por favor hay que aprender esas reglas para asegurarnos de que lo hacemos correctamente, inshallah. Dos preguntas. La primera rápido y la segunda algo más en detalle. ¿Es esto prueba de la preservación del Corán? El tajwid es de lo que ha ayudado a que el Corán se preserve hasta hoy en día, y por supuesto es parte del Corán, ¿no? Entonces en sí es parte de ese milagro que Allah subhanahu wa ta'ala nos promete en su palabra misma, ¿no? De que Allah se va a encargar de protegerlo. Al ser la última revelación, que no habrá otro profeta y no habrá otra revelación después de ella. Y antes de terminar, me gustaría comentar para aquellas personas que tienen dificultad al leer el Corán, sobre todo aquellos que no son árabes, que mientras estás en ese proceso, la recompensa que recibes es doble a la que una persona podría recibir simplemente leyendo el Corán con facilidad. ¿Y para los que tenemos mala voz? Los que tenéis mala voz... Los que tenéis... Como ha dicho, tenemos... Pero lo que tienes. Los que tienen mala voz, que no se preocupen. Y además, subhanallah. Que no afecta, no tiene que ver una cosa con la otra. No afecta, y además, el Corán con tajwid embellece la voz de una persona. Mientras tú leas el Corán y lo leas con tajwid, independientemente de tu voz, va a sonar bello. Yo, de pequeño, era tartamudo. A mí me costaba hablar, yo no podía hablar. Y yo también, al ser mi lengua materna el español, pues tampoco podía pronunciar las letras árabes, me costaba muchísimo. Y subhanallah, a través del tajwid se me fue la tartamudez, todavía tengo un poquitín, y alhamdulillah se ha mejorado mucho mi voz. No voy a decir que tengo una voz melodiosa, bellísima, pero por lo menos alhamdulillah la gente no se pone los dedos en los oídos mientras recita el Corán. Alhamdulillah. ¿Nos puedes poner un ejemplo breve de Corán recitado sin tajwid y con tajwid para que la gente vea la diferencia? Y me gustaría añadir esa petición, que también mi hermano también leyese un poco también, aprovechando. No, que si está él que lo va a hacer bien, eso va a tener yo algún que otro error. Así te corrige. Bueno, os voy a dar un ejemplo de la Sura al-Fatiha, por ejemplo. Tenemos en la Sura al-Fatiha los primeros versículos, que por supuesto, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, que es importante leer la Ha correctamente, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Tenemos Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Mucha gente dice Iyaka, que no es Iyaka, que es Iyaka. Pero sobre todo, algo que te vas a dar cuenta
con respecto a los expertos de tajwid, ¿no? Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta. La gran mayoría de la gente lee an'amta, an'amta, y está poniéndole una fatha a la nun. An'amta, no es an'amta, es an'amta, an'amta. Entonces estas cositas son las que son importantes, porque el tajwid empieza con lo que son los maharij al-huruf, los puntos de articulación que tenemos que saber para las letras. Eso es lo más importante, fundamental, porque en el árabe, si cambias una letra con otra, cambias el significado. Tú le puedes decir a alguien, le dices qalbi, mi corazón, pero como la cambias qalbi a kaf, le digas qalbi, le estás diciendo mi perro. Entonces imaginaos, ¿no? También ocurre lo mismo en el Corán, estaremos cambiando el significado. Y después está lo que es as-sifat, lo que son los sifat en los cuales embellecemos lo que es la recitación, además de lo que son ahkam, las reglas de la nun, de la mim, la gunna, el mad, qalqala, etc. Es una ciencia muy bella que todos deberíamos conocer, por lo menos a nivel básico, inshallah. Bismillah, te queremos escuchar recitar algo, inshallah. ¿Queréis escuchar recitar algo? Sí, bismillah. Bueno, recito... venga. El verso en tus manos queda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Así ya aprovechamos para que la gente practique el Fatiha. Inshallah, bueno, ya tenéis Bismillah. Estoy obligado. Sí, recita cualquiera. Bueno, espero que me corrijas. El Ikhlas, es el mejor. Venga, recita el Ikhlas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله. Ahí has hecho un fallo que le ocurre a mucha gente, que es con respecto a mezclar riwayat. Entonces has mezclado al final la riwaya de Hafs y la riwaya de Warsh. Esto salió en el último episodio. Yo tengo un problema, que yo siempre lo menciono. Has dicho, para sí, dejarlo claro, cuando lees en Hafs tienes que decir Kufuan Ahad, y cuando lees en Warsh tienes que decir Kufuan Ahad. Kufuan Ahad. Pero bueno, te doy un 7. Alhamdulillah. Sí. Una pregunta para los que hemos tenido ese problema, porque he tenido un problema, que he tenido profesores de distintas nacionalidades. Y he tenido profesores que me han enseñado el Corán en Warsh, sobre todo cuando era pequeño, generalmente profesores del Magreb y tal, y luego profesores que me han enseñado el Corán en Hafs. Y ¿qué pasa? Que memorizo yo el Corán ahora en 2 riwayat. Tengo partes del Corán memorizadas en una riwaya y la otra en otra riwaya. Sí. Y ahora obviamente estoy teniendo que volver a memorizar todo de acuerdo a la riwaya de Hafs. Y ya cuando termine eso, pues inshallah veremos qué hacemos. Para la gente que ha tenido ese problema, porque imagino que serán varias personas, ¿qué consejo podrías darles? Lo que suele ocurrir con la gente es que, sobre todo los que somos de origen africano, ¿no? Norteafricano, incluso también en otros países, es que solemos empezar en Warsh, pero después escuchamos en YouTube, en otras cadenas, la recitación en Hafs, y entonces nos mezclamos. Suele ser lo que ocurre generalmente. Lo único que hay que hacer es asegurarse de que, ya sea cogiendo un mushaf o cogiendo un profesor, que nos corrija la recitación y ya está. El Corán es algo que no se puede aprender sin profesor. Es fundamental. O sea, el consejo que te daría es encuentra un profesor y ponte las pilas. ¿Puedo enviar un saludo a mi profesor?
Saludos al Sheikh Yassin, nos vemos pronto, que este mes como es Ramadán, pues han cambiado los horarios y no puedo asistir. Inshallah, nos vemos el mes que viene. Es un problema, lo de las riwayats, porque incluso hay algunas palabras que son diferentes. Fala y huela, a lo mejor, dependiendo. Entonces, si te lo has aprendido, que es nuestro caso, yo creo que la mayoría en Warsh, mezclado con un poco de Hafs, y luego ahora estoy haciendo también la bajada como mi hermano, desde todo lo aprendido hacia abajo, en Hafs otra vez. Es complicado, ¿eh? No es complicado. Y ya para asegurarnos de que respondemos a lo mejor a la duda de alguien que esté preguntando yo, oye, ¿de qué están hablando? De diferentes riwayat. Comentar que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que el Corán fue revelado a las sab'ati ahruf. Y esos 7 maneras, literalmente significa de 7 letras. Quiere decir que Allah al revelarlo tuvo en cuenta las diferentes lahajat que tenían los árabes, los dialectos, para facilitarle la recitación del Corán y que no hubiese una tribu que dijese yo tengo que leer ahora el Corán según el dialecto de tal tribu, sino que podían leerla con la suya propia. Y además de otras diferencias que hay con respecto de ampliar el significado que tiene eso la ley, pero que todo fue revelado y transmitido por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de igual manera. O sea que todas estas maneras, si digo yo Maliki o si digo Allahu Ahad, son parte de la revelación y fueron reveladas y transmitidas por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros. Son todas masivas, me tengo que decir, ¿no? Es correcto. Alhamdulillah. Pues con eso, barakallahu fik por la corrección con mi problema en las recitaciones, y pasamos a las preguntas de los medineros. Tenemos preguntas medineras, pero antes yo he tenido una pregunta personal. Hay algo que no se habla... Te dejamos ahí. Hay una cosa que no se habla mucho, que es el adab del masjid, sobre todo Salat al-Jumu'ah. Y creo que mucha gente, y esto es algo que yo, por ejemplo, he descubierto hace poco, por ejemplo, el hecho de, dependiendo del madhab de cada persona, que hemos explicado en el primer episodio, que no se lo haya visto el tema de los madhab, se pueden hacer unas cosas u otras. ¿Cuál es el adab del masjid en Salat al-Jumu'ah? Es decir, ¿cómo hay que comportarse en Salat al-Jumu'ah los viernes? ¿Por qué solo rezamos 2 rakat en vez de rezar 4 en el Dhuhr? Etcétera. Si lo puedes... Bueno, si hablamos sobre las sunnas, adab del masjid, no sé si te refieres directamente a la mezquita o incluso antes de la mezquita, pues tenemos el hecho de que es sunna el hacer el ghusl, que es lavarnos antes de ir a la mezquita, el intentar ir lo antes posible para tener la mayor recompensa, una vez entramos en la mezquita no quedarnos atrás, sino acercarnos todo lo posible al imam. Pero supongo que te refieres con respecto a las diferencias de madhahib, el hecho de que en algunas podríamos decir escuelas, bueno, lo que es la Shafi'i y Hanbali y la Maliki y Hanafi, que si tú entras en la mezquita y te encuentras que el imam está haciendo la khutbah, pues entonces tú te sientas directamente, porque tú has venido a escuchar la khutbah. Ese es el objetivo principal y la khutbah se está dando ya, por lo cual tienes que sentarte. Sin embargo, en otros madhahib, como es el Shafi'i y Hanbali, dicen que hay otro hadith que también dice que si entras en la mezquita no te sientes antes de hacer 2 rakas, por lo cual se hacen 2 rakas. Supongo que te refería a eso, ¿verdad? Entonces, no pasa nada. Las dos opiniones son válidas y cada uno que haga lo que vea, inshallah, mejor, o el madhab el que siga. Yo personalmente, la verdad, entiendo la posición maliki mejor, por el hecho de se está dando la khutbah y es importante escuchar lo que se está escuchando, y que hay am y has, lo que es en el fiqh, y en este caso se entiende que sería un has, y que si imaginaos entrasen de repente 20 personas de golpe, 20 personas ahí rezando mientras se está haciendo la khutbah, como que es un poco diferente a lo que realmente es el escenario que se busca ahí. Pero nosotros siempre tenemos en cuenta los otros madhahib como también haq, como correctos, y no debemos, si vemos a alguien rezando esas 2 rakas, no debemos decirle que está haciendo algo mal. Tenemos que tener consideración y entender que en otros madhab es lo correcto. ¿Y por qué se rezan solo 2 rakat? Se rezan solo 2 rakas. Bueno, en realidad al principio Salah estaba como 2 rakas, ¿no? Y después se añaden lo que son las 4 rakas, y el Jumu'ah se queda
se queda como tal. Y también vemos que en las oraciones en las cuales nos reunimos todos es lo que suele ocurrir tanto en el Jumu'ah como también en el Eidain, en los dos Eid. Y luego tengo otra pregunta. Si te quedas dormido durante la jutba o te pones a hablar con tu amigo o te pones con el teléfono, ¿qué es lo que ocurre? Buena pregunta. Durante la jutba no podemos hacer nada. Solo debemos estar enfocados en lo que está diciendo el imam y intentando escuchar con la intención de implementar lo que escuchamos, llevarlo a la práctica. No podemos hablar, no podemos jugar con algo que haya, por ejemplo, en la alfombra, no podemos sacar el móvil y ponernos a ver lo que hay, el mensaje que hayamos recibido, etc. Por supuesto, si a alguien le empieza a sonar el móvil, se ha olvidado, por favor que la apague, no que diga que no, yo no puedo hacer nada y deje eso sonando, que hay veces que ocurre tanto en la jutba como en el salah. Subhanallah, hay gente que deja ahí el móvil sonando en el salah pensando que como está rezando no tiene que hacer nada más en la oración, ¿no? Siempre que haya algo que moleste o que perjudique a los demás, hay que asegurarnos de que eso hay que quitarlo, incluso aunque tuviese que dar unos pasos. ¿Y por qué esto es importante? Porque sí, tu Jumu'ah contará como que has cumplido con tu obligación, pero perderás la recompensa del Jumu'ah. El hablar, el jugar con algo, el no estar atento, hace que se pierda la recompensa del Jumu'ah. ¿Y dormido también? Dormido, si te has dormido conscientemente, también, por supuesto, porque no has obtenido todo lo que es el objetivo y el propósito del Jumu'ah. Y si te quedas dormido, por supuesto, tienes que levantarte e irte a hacer el wudú. Ha sido un sueño ligero. Vale. Como estaba el imam hablando, no he podido... Sí, hay diferencias entre el sueño ligero y sueño profundo. Si es un sueño ligero, quiere decir que solamente ha sido como que se han cerrado los ojos un momento, no hay que hacer el wudú para eso. Pero normalmente, ¿cómo podemos diferenciar entre ambos? El hecho de que llegues a hacer así como de manera brusca, eso ya se entiende como que eso ya ha entrado en profundidad. O si tienes algo en la mano que se te caiga, eso ya se entiende que ha pasado a ser sueño profundo. Y no es el sueño en sí lo que invalida el wudú, lo que lo rompe, sino el hecho de estar inconsciente durante un momento que no sabes lo que ha podido ocurrir. O sea, no sabes si ha podido salir aire o cualquier otra cosa que invalide el wudú. Por eso, ihtiyatan lo que se hace es renovar el wudú. Vale, pues vamos a la siguiente pregunta de una medinera que pregunta: si me he duchado, ¿tengo que hacer el wudú después? Si te has duchado, simplemente ducharte, una ducha normal para refrescarte o para limpiarte, tienes que hacer el wudú. Si has hecho el ghusl, no hace falta hacer el wudú. Y una pregunta como tal: ¿tienes el ghusl como tal si te duchas completo, una ducha completa? ¿No valdría también como ghusl? ¿O tenía que ser con...? Bueno, lo digo por lo mejor por la intención, ¿no? Sí, requiere de intención, además de un procedimiento, que se empieza como haciendo el wudú y después pasando por una parte del cuerpo, otra, aunque en algunos madhahib no es estrictamente necesario, pero es la diferencia, por lo menos, de lo que es la intención entre el wudú y una ducha normal. Vale. Que lo importante es tener la intención. Lo más importante es tener la intención, pero además de la intención está el hecho de que el agua llegue a todas las partes del cuerpo, de frotarse, de seguir lo que es la sunna, empezando como el wudú, la parte derecha, la parte izquierda. Es importante porque es un ritual y que hay que hacerlo correctamente. Comenta un medinero, dice: Salamu alaikum, esto es una duda. Dice: en el Corán hay una ley que dice: oh hermana de Aarón, refiriéndose a Mariam, la madre del profeta Jesús. Pero también sabemos que Aarón es el hermano del profeta Moisés, que no coinciden en el tiempo. ¿Cómo se explica esto? También se refiere... Bueno, primero este es como la primera parte y luego dice la segunda parte, que luego si quieres la repito. También se refiere a Mariam como... ¿Se me escucha bien? Sí. También se refiere a Mariam como hija de Imrán. Y en la Biblia el padre de Musa y Aarón es Imrán. Son diferentes personas que se llaman igual. Jazakallahu khairan. O Jazaku, que tiene puesto Jazakallahu khairan. Pues con respecto a esa pregunta, cuando Maryam alayhi salam viene con Isa alayhi salam en sus brazos, con Jesús, y subhanallah, pues la gente piensa mal de ella, la acusan, se le recuerda, ¿no? Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin. Cuando se le habla de hermana de Aarón, no necesariamente está haciendo referencia a que su hermano se llame Harún o sea
ella, el hermano de Harún, que es hermano de Musa, que por supuesto eso está descartado, ¿no? Porque estamos hablando de tiempos diferentes. Estamos Musa y Harún y el tiempo de Maryam e Isa, alayhim salam. Entonces, descartado que ese Harún sea el hermano de Musa. Sí hablamos con respecto a que estamos hablando de hermano de verdad. Pero hay mufassirun que mencionan que se le llama como ya Ukhta Harún. ¿Por qué? Porque ella venía de la descendencia de Harún, alayhi salam. Y es una forma de hablar en la cual se te recuerda como tus orígenes. Entonces como que le intentaban recordar, oye, que tú eres de la descendencia de Harún, alayhi salam. ¿Cómo puedes venir aquí con un niño si ni siquiera estás casada? ¿Entiendes? Y hay también otras opiniones. Pero para dejarlo claro, puede ser Harún alayhi salam refiriéndose a que es de su descendencia, pero no al hecho de que sea hermana de Harún alayhi salam, porque por supuesto son de diferentes épocas. Y esto es ya como curiosidad. O sea, aquí nos dice que Maryam no tenía... Es posible que tuviera un hermano que se llama Harún. O sea, yo no veo ahí ningún tipo de imposibilidad, ¿no? Que Maryam tuviera un hermano llamado Harún. Y de hecho, hay un orientalista que menciona que hay una especie de escrito que se llama... es un escrito evangelio apócrifo, imagino que lo conoces, que se llama... es la iglesia de Cacisma. Y está en Gaza, creo que está. Bueno, está ahí en la zona de Palestina. Y dice que esta misma historia se menciona, la que hay en el Corán. Y ahí Maryam sí que tiene un hermano que se llama Harún. Y él de repente hace como un caso muy curioso porque dice, el profeta Muhammad no podría haber accedido a esto. Digo, que no había una conexión, y de hecho dice como que esta historia es posiblemente la más real porque es la más cercana al lugar de los hechos. Y claro, entonces él se pregunta, ¿cómo puede...? Lo que, subhanallah, debemos ser conscientes es que cuando Allah elige unas palabras para el Corán es por una razón. Por lo cual, sea lo que estás comentando otra cosa que pueda descubrirse en un futuro, la puerta está abierta, pero nosotros no podemos confirmar nada que no se haya confirmado anteriormente. Entonces eso lo tratamos como teorías, hipótesis, pero no debemos asegurar nada que hemos asegurado a través del Corán o de la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y la segunda parte de la pregunta, que decía, también se refiere a Maryam como hija de Imran, y en la Biblia el padre de Musa y Aarón es Imran. ¿Son diferentes personas que se llaman igual? Sí, ya hemos comentado que sí son diferentes personas. Tengo la siguiente pregunta del hermano Najim, que pregunta: Salam alaikum, entiendo que al tratarse de nuestro hermano Mohamed Idrisi las preguntas están más enfocadas a fiqh. Me gustaría saber cuál es la opinión mayoritaria sobre el consumo de platos en los que se ha utilizado alcohol en su preparación. Siempre he oído diferencias de opinión argumentando que durante el cocinado el alcohol se evapora y no es lo mismo que consumirlo bebiéndolo. Y también me gustaría preguntar sobre la normativa aplicada en la... Bueno, esa es la siguiente. Cuando hablamos de alcohol, debemos ser conscientes de que el alcohol en sí no se menciona en el Corán, ni en la Sunna, no hay algo que diga alcohol, haram, ¿no? Sino que es un qiyas que hacemos con respecto al hamar. Y también los hadices de kullu muskirin haram. ¿Qué es el hamar? El hamar es el vino, ¿vale? El vino, y también puede utilizarse como para otras bebidas que eran populares en aquel entonces, que intoxicaban, ¿no? Y que también podría incluso crear adicción. Entonces, cuando hablamos sobre alcohol en ese sentido y hacemos ese qiyas, quiere decir que si algo es haram es algo que no se puede utilizar para los productos que vayamos nosotros a consumir, ¿no? Con respecto a si se van a utilizar como en productos para la medicina, etcétera, ahí sí hay flexibilidad. Pero si es simplemente por el mismo consumo, un consumo que tú puedes elegir entre esto y otro, una persona debe abstenerse, porque en sí, independientemente de si se evapore o no se evapore, forma parte de lo que es el proceso y lo que se ha consumido. Entonces, mientras se pueda, y no sea por caso de medicina, hay que abstenerse en aquellas cosas que nos causan duda. Eso es una qaida, es una regla en el din, ¿no? El profeta sallallahu alaihi wasallam, en uno de los hadices que viene en los 40 hadices, إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. Y entonces nos dice el profeta sallallahu alaihi wasallam que lo que es halal está claro, lo que es haram está claro, y entre tanto encontramos cosas que nos crean dudas. Y nos dice, ¿y quién
se abstenga de las cosas que crean dudas, habrá protegido su din y su honor. Por lo cual porque al fin y al cabo eso te acerca más al haram y puedes estar cayendo en el haram sin saberlo. Entonces nos quedamos con las cosas que nos aseguramos. Barakallahu fik. Y la segunda parte dice... y también me gustaría preguntar sobre la normativa aplicada en la actualidad a las mujeres musulmanas que quieren viajar solas y que en muchas ocasiones se les dice que está prohibido y necesitan un muharram. Digo actual porque entiendo que... Mahram. Necesitan un muharram, sí, mahram. Digo actual porque entiendo que en tiempos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sí que corrían un riesgo que igual a día de hoy no están marcados. Muchas gracias por vuestro... Bueno, eso ya... Con respecto a lo de el viaje, subhanallah, hay un hadith que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que él sabía que el din iba a expandirse de tal manera que una mujer podría viajar hasta Sanaa sola sin temer a nadie que le fuese a atacar, que le fuese a hacer nada. Por lo cual se ve que con respecto a lo que es esa enseñanza es por protección. Y mientras esa protección se pueda llevar a cabo, el asegurarnos de que esa mujer no vaya a sufrir ningún riesgo, y ya no solamente hablamos de riesgos de seguridad, sino con otros temas también, que no necesariamente ahora tenemos que entrar en profundidad, pues entonces estaría permitido. Lo que no necesariamente significa que sea lo aconsejable. Entonces, entre aconsejable y permitido tenemos que ser conscientes de ello, y también, por supuesto, que hay diferentes mujeres en diferentes situaciones que, por ejemplo, una mujer que se ha hecho musulmana y que necesita viajar y que no tiene mahram, no tiene nadie, ¿qué le vas a decir tú que necesita un mahram para poder viajar? Sería complicar la vida de la gente de una manera que no necesariamente busca el din, y que hay cosas que están para su contexto, para su momento, y lo importante es entender el maqasid, cuáles son esos objetivos. Pero por supuesto, siempre que nos podamos acercar a lo que es la enseñanza en sí y hacerlo aconsejable es lo mejor. Pues siguiente pregunta. ¿Qué preguntan? Dice, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Preguntas. Di el nombre de... El medinero, Yusef Abdullah. ¿Se debe seguir un solo madhab? Pues si quieres pone 3 o 4 preguntas seguidas. Imagino que si puede responder brevemente a cada uno porque son varias. Con respecto a las escuelas, a los madahib, como ya hablamos en el podcast anterior, es algo que existía incluso desde el tiempo de los sahaba radiallahu anhum, que había los que seguían las opiniones de Ibn Omar radiallahu anhu, por ejemplo, o Ibn Abbas radiallahu anhuma, y que después ya se formaliza de una manera más estructurada más adelante con el madhab de Abu Hanifa, Malik, sin contar los madhab que había anteriormente, pero que no sobreviven a la prueba del tiempo, podríamos decir, ¿no? Y que no necesariamente hay algo en el din que nos diga, si tú no sigues un madhab, entonces tú estás cometiendo pecado o haciendo algo. Pero es importante entender la necesidad de los madhahib, el hecho de que nos facilitan asegurarnos de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, y que no necesariamente tenemos que pasarnos años estudiando para poder casarnos y asegurarnos de que estamos haciendo todo correctamente, o emprender un negocio, o aprender a hacer el salah correctamente, o dar el zakah, y que para una sociedad, para que esté bien organizada, estructurada, sobre todo si hablamos incluso ya de implementar leyes, etcétera, lo más fácil es el hecho de tener un madhab. Por lo cual, al fin y al cabo, una persona que no tiene el conocimiento suficiente como para valerse para sí mismo va a necesitar de preguntarle a los ulama qué es lo que tiene que hacer en ciertas ocasiones. Eso, lo más sencillo hoy en día, es siguiendo un madhab, siempre que para esa persona sea posible, por supuesto. Y ¿qué es lo que además te protege el madhab? Es que a veces no entendemos la estructura de los madhabs. La diferencia de opinión entre un madhab y otro no solamente es porque se entiende que un hadith es más sahih que otro, sino por los principios que hay. Principios que se deben de mantener, hay que ser consistente, no hay que cambiar nuestros principios según nos interesa a nosotros. Y el peligro de no seguir esos principios e ir cambiando esos principios según nos vaya interesando es que al fin y al cabo uno acabe siguiendo su hawa, siguiendo lo que
lo que más le interesa. Y entonces ahí ya se pierde como una parte fundamental del din, que es esa disciplina que se requiere de nosotros y que es esa seriedad, ¿no? Y por supuesto ya ni hablamos de las personas que ni siquiera tienen conocimiento, se cogen un libro de hadith o lo que sea, se leen un hadith y empiezan a implementarlo sin tener ni idea del contexto, ¿no? Por lo cual yo siempre aconsejo que una persona siga un madhab, el madhab que sea más común en su comunidad, incluso aunque si es una persona conversa, pero que no hay nada en el din en sí que diga que si una persona no sigue un madhab sea azim, por supuesto teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado anteriormente, ¿vale? Si la persona lo que está haciendo es tomando sus propias decisiones sin conocimiento, ahí sí que estará cometiendo ism. Zakat al-Fitr, ¿cuándo y cuánto? Y lo último que querría mencionar es que hay personas que dicen, no, yo no sigo un madhab, ¿no? Como que yo estoy abierto a todas las opiniones, pero después te das cuenta que las referencias que utilizas siempre son los mismos mashayikh, por lo cual lo que está haciendo es seguir el madhab de esos mashayikh, porque eso es lo que significa el madhab, seguir las opiniones de unos mashayikh específicos. Los que son Maliki siguen las opiniones del Imam Malik y sus estudiantes, de Abu Hanifa y sus estudiantes para los Hanafis, de Shafi y sus estudiantes, Ahmad y sus estudiantes, rahimahumullah jami'an. Entonces, si tú eliges no coger nada de estas 4 escuelas específicamente y seguir a un sheikh o unos sheikh y sus opiniones, al fin y al cabo, lo llames de la manera que quieras llamarla, estarás siguiendo un madhab también. Zakat al-Fitr, ¿cuándo y cuánto? Zakat al-Fitr se debe sacar como muy temprano, 3 días antes del Eid, y como muy tarde, justo antes de empezar la oración del Eid. No se puede sacar después del Eid y no se aconseja sacarlo antes de 3 días del Eid. ¿Y cuánto lo has mencionado? ¿Perdón? ¿Cuánto? ¿Has mencionado cuánto? ¿Cuánto? Es un sa'. Un sa' son 4 amdad. Un mud es lo que serían las 2 manos, mutawassita se dice, quiere siendo de una persona muy grande y una persona muy pequeñita, llenas de el alimento que se vaya a dar, o teniendo en cuenta la qima, ¿no? Que también esa es la opinión del valor de eso en dinero. Y eso tiene que ser normalmente qut ahl al-balad, quiere decir el alimento más común para la gente de esa zona, que puede ser diferente, por ejemplo, en Marruecos o en España o en Arabia Saudí. Y ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que nadie en la umma pase hambre o esté preocupado por lo que va a comer él o sus hijos o ella durante el día del Eid, y que sea un día de celebración completa. Entonces asegurarnos de que todos sacamos para que todos disfrutamos. Por eso muchos dicen que también está bien que lo hagamos 1 o 2 días antes, para que dé tiempo a que llegue a esas familias y no necesariamente el día del Eid esas familias tengan que ir a buscarlo, sino que ya lo tengan y el día del Eid estén tranquilos y puedan disfrutar. Y es sobre todo para eso, para que nadie pase hambre, no necesariamente para otras cosas, que por supuesto si a alguien se le da Zakat al-Fitr más que eso y también lo quiere utilizar para otras necesidades, ya sea pagar facturas o cualquier otra cosa, también es posible. Es decir, que se puede dar en metálico, ¿no? También se puede dar en metálico. Hay ulama que dicen que no, que tiene que ser en grano, en comida, en alimento, pero hay también ulama, y es una opinión bastante fuerte, que en metálico también se puede hacer. ¿Aquí en España cuánto es? Aquí en España ronda entre los 5 y los 7 euros. Dependiendo de la zona puede ser algo diferente, ya también cada uno según sus posibilidades. A ver, las siguientes 2 preguntas con las que se cierra esta macro pregunta, te las voy a preguntar porque son bastante extensas. Si quieres las respondes y si no pasamos a la siguiente. Dice, ¿cuáles son las vidas, innovaciones confirmadas que hay que abandonar? Y cuando una sunna es obligatoria, ¿qué pasa si no se cumple? ¿Se obtiene pecado? Ush, ¿cuántas vidas hay que se tienen? En el din nosotros no partimos de empezar a contar lo que no se puede hacer, sino que el musulmán puede hacer al-aslu fil ashya al-ibaha, que el principio de las cosas es que las cosas están permitidas. Y después, si tenemos
algo que nos confirma que esto está fuera del din, entonces nos abstenemos de ello. Esa es la regla que tenemos que seguir. Entonces, entendiendo esto, pues sobre todo con respecto a las ibadat, ¿vale? Las ibadat, lo que son los actos de adoraciones, ahí es donde tenemos que ser rigurosos. Ahí es donde no tenemos que hacer nada que no haya transmitido el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quiero decir, con el salah, con el zakah, con tipos de ibadat concretas. No actos de bien que nosotros podamos hacer, ¿vale? O por ejemplo, alguien diría, bueno, recitar el Corán es una ibada, ¿verdad? Entonces, pero recitar el Corán hay una forma específica, no podemos cambiarla, es como nos ha sido transmitida. Pero nosotros podemos reunirnos de maneras diferentes para recitar el Corán. Podemos reunirnos a lo mejor todos, recitarlo juntos, para mejorar nuestro tajwid, para repasar nuestro hifz, nuestra memorización del Corán, o podemos reunirnos y que cada uno vaya recitando y los otros le van escuchando. Son diferentes formas que podemos recitar el Corán. Puedo hacerlo de pie, puedo hacerlo sentado, puedo hacerlo acostado. No hay restricciones en eso. Entonces, entender el concepto de bid'ah, por supuesto el de bid'ah sayyi'ah, esas bid'ahs que nosotros tenemos que abstenernos de ellas, que son aquellas cosas que vayan en contra de lo que nos ha enseñado el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y lo demás era con respecto a la sunna, ¿no? Cuando una sunna es obligatoria, ¿qué pasa si no se cumple y si se obtiene pecado? Dependiendo del madhab, las terminologías son diferentes. Cuando hablamos de sunna, podemos hablar de sunnas que son lo que se considera como prioritarias y después sunnas que si las haces está bien, pero no afectan a la ibadah en sí. Esto es algo muy amplio que es imposible responderlo de una vez, a no ser que estemos hablando de algo concreto, ¿vale? Entonces, te digo, por ejemplo, en la oración el tashahhud se considera como una sunna. Si no has hecho el tashahhud, al final haces 2 sajdas de sahu, porque se te ha olvidado. Pero si se te ha quedado una sajda, esa raka no te vale, tienes que hacer la raka. Entonces, ahí puedes entender un poquito la diferencia entre sunna dentro de una adoración. Después tenemos otro tipo de sunnas, que es, por ejemplo, el hacer el ghusl el día del Juma, que habíamos comentado anteriormente. Si lo haces, Allah te recompensa. Si no, no necesariamente vas a tener pecado por ello. A no ser que huelas muy mal y entonces sí que al ir a la mezquita vas a estar perjudicando a los demás y molestándoles y te llevarás pecado por estar molestando a los que están a tu alrededor. Uh-huh. Vamos a por la siguiente pregunta. Ya quedan pocas. Pregunta de la hermana Fedwa. Pregunta: ¿es cierto que es haram que la mujer se perfume? No es haram que la mujer se perfume. Lo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ha dicho es que una mujer cuando salga a la calle debe evitar ponerse perfumes que vayan a atraer a la mirada de la gente o vayan a crear ese tipo de sentimientos en los hombres. Eso es lo que no está permitido. Pero por supuesto que una mujer puede perfumarse. Pregunta Fatua también: ¿qué consejo le daría a alguien que busca sosiego para su corazón? Shukran. ¿Qué? Repite, por favor. ¿Qué consejo le daría a alguien que busca sosiego para su corazón? Recordar a Allah. Alá bi dhikrillahi tatma'innul qulub. El recuerdo de Allah. Y el recuerdo de Allah quiere decir no solamente Subhanallah, alhamdulillah, Subhanallah, alhamdulillah, sino cuando estás diciendo Subhanallah, entender qué es lo que estás diciendo, que estás glorificando a Allah Subhanahu wa ta'ala, que estás diciendo que Allah está libre de todo defecto. Como dices Alhamdulillah, estás alabando a Allah Subhanahu wa ta'ala, lo alabas porque te ha creado, porque te ha dado todo lo que tienes, porque te ha dado la oportunidad de ser musulmán, de tu familia, de tus bienes, tu comida. Te enfocas en lo positivo. Cuando dices Allahu Akbar, piensas en Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuando lees el Corán, que es el de los mayores dhikr que hay de Allah Subhanahu wa ta'ala, pues pensar en su palabra. Esos momentos que tengas de intimidad con Allah Subhanahu wa ta'ala sinceramente son una cura para el corazón y te transmiten una tranquilidad que no vas a encontrar en otros lugares. Y de lo que más efecto tiene Subhanallah es cuando nos reunimos con otras personas a recordar a Allah. Cuando nos reunimos con otras personas y hablamos de Allah, hablamos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En ese momento el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que ma qa'ada qawmun yadhkuruna Allah azza wa jal, que siempre que un grupo de gente se sienta y empieza a recordar a Allah subhanahu wa ta'ala, que nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa hafatuhum al-malaika wa dhakarahum Allah fi man 'indah, o kama qala sallallahu alaihi wasallam, desciende la sakina, envuelve la misericordia, los ángeles están en nuestra compañía. Todo eso hace que se sienta esa sakina que te hace incluso
dormirte muchas veces. Sí, alhamdulillah, ojalá. Yo creo que de las mejores sensaciones del mundo. Yo creo que le están dando un poco de saquina también a Ali, ¿no? Ahí con los ojitos. Es el ayuno. Última pregunta, tengo yo. Sí. Oye, también ¿Tienes la última pregunta? Antes de que se me olvide que mashallah, Ali, que me he fijado que lo que comentamos en otro podcast y tabarakallah. Venía con barbita. La barba. Se ha dejado la barba. Tenía, la gente me lo preguntaba. Yo tenía barba antes. No sé si os fijáis, si volvéis al podcast de Tawfiq. No pasa nada. No, pero si dais vuelta al podcast de Tawfiq, que me acuerdo que sería llegué y os estoy riendo tú y mano. Están haciendo bromas. No tiene barba. A cada uno sus posibilidades. Mabruk. Cada uno sus posibilidades. Mabruk, que le tenemos que hacer una fiesta. ¿Algún consejo que me podéis dar los dos que tenéis barbas, mashallah, prominentes? Yo es que la verdad que esto es genética, yo no hago nada, o sea, sale solo. Yo tampoco. Vale, tengo ahí una pregunta del hermano Nasser, esa no la tienes ahí. No, yo tengo estas 3 y ya está. Estas son las 3. Esas las hemos hecho ya. ¿Estas de aquí? Najim la he hecho yo, ¿qué tal? Y solo faltaría la exactamente. ¿Esta? Vale, sí, Najim era la vale. Pregunta del hermano Nasser. ¿Cómo hacer para criar a los hijos aquí en España y que no se olviden del din y el Islam? Es decir, en estos tiempos tan complicados. Lo primero es formarte tú. Asegurarte de que tú conoces a Allah y al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como debe, de una manera en la que tú te sientas orgulloso, de una manera en la que sientas que de verdad cuando cumples con una sunna sientes esa conexión con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando estás haciendo el salah estás sintiendo esa dulzura del imán, te sientes orgulloso de pertenecer a esta umma. Y una vez que hagas eso y con tu ejemplo se lo muestres a tus hijos, con tu actitud, con tu buen carácter, con amor, entonces eso automáticamente lo va a beber el corazón de tus hijos. Son semillas que tú vas a ir colocando y que eso, mientras vas regándola día a día con palabras, es fundamental también, que por desgracia eso apenas ocurre en la casa de la gente, es que tenemos que sentarnos diariamente con nuestros hijos. Nos podemos sentar y coger una historia de un profeta, coger por ejemplo Riyadus Salihin, un libro fantástico para esto, leer un hadith, comentarlo con nuestros hijos, nuestras hijas, sacar conclusiones de ese hadith, escucharles, responder a sus dudas, dedicarles tiempo. Por desgracia hoy en día muchísima gente con la responsabilidad de trabajo, porque acaban exhaustos, después quieren también un poco de tiempo para sí mismos, etcétera, y piensan que dedicar tiempo a los hijos es solamente a lo mejor llevarlo al parque para que jueguen, o quizás a lo mejor dedicarle un poco de tiempo con la Play o hacer algo por el estilo, pero dedicar tiempo tiene que ser también esa conversación, tiene que ser escucharles, el saber que les importamos y saber responder a sus dudas, y que sepan que cualquier duda que tengan la pueden comentar con nosotros, sea lo que sea. Y por supuesto buscar un lugar donde también le van a enseñar el din, donde crea esa comunidad con otros niños y niñas como ellos, y asegurarse de que ese lugar también que esté implicado para que sea un lugar donde la educación islámica se lleva de una manera profesional, inshallah. Si hacemos eso, inshallah, habremos cumplido con nuestra parte. Y después, por supuesto, todo está en manos de Allah subhanahu wa ta'ala. Esta pregunta se la dedico a mi amigo Justo, que hace poco estamos hablando de esto y digo, pues mira, a ver si comentamos y tal. Pues esa pregunta también espero que te sirva. Comenta la medinera Iman, dice: Salam. Esto es una pregunta compleja. Dice: estaba debatiendo el otro día sobre si el Islam sin Estado es como la nación sin Estado, en el sentido de una comunidad regida por ley y autoridad. Si no tiene Estado y se rige por leyes que derivan de otras tradiciones, siempre estará incompleto. Una forma de vivir, gobernar y relacionarse en comunidad y frente al poder. El Islam no puede no ser político. El Islam no puede regir solo mi vida individual o familia. Es un proyecto general y en cada ámbito social de la vida. Está un poco mal escrito. Sí, pero he entendido el concepto, creo. Uh-huh. Yo preguntaría, ¿qué pensáis sobre Ibrahim alayhi salam? ¿Quién era Khalilullah? ¿Con qué comunidad tenía? ¿O en qué país musulmán vivía Ibrahim alayhi salam? ¿Él acaso no completó su Islam? ¿Acaso no completó con los objetivos que tenía como ser humano en este mundo? ¿Acaso no llegó a lo más alto? Por supuesto que uno no necesita ningún estado ni nada, ni siquiera es completamente necesario. Por supuesto que es algo que nosotros debemos buscar en la comunidad,
y que después el Islam a nosotros nos requiere que nos involucremos y nos importe lo que está pasando a nuestro alrededor, y que si hay injusticias sean cometidas sobre musulmanes o no musulmanes, que nosotros hagamos lo que está en nuestras manos para cambiar esa situación. Eso por supuesto que es así, pero que nunca sea para nosotros una excusa el hecho de que no somos lo suficiente musulmanes o buenos musulmanes porque no estamos en un país musulmán, porque necesitamos que las leyes vengan impuestas desde arriba, etc. No es así. El Islam no funciona así. El Islam es una conexión que tú tienes directa con Allah subhanahu wa ta'ala para cada individuo. Y por supuesto después nosotros, si somos una comunidad donde todos somos musulmanes y tenemos una visión compartida y en la que nosotros queremos hacer las cosas de una manera, pues por supuesto también eso no hay ningún problema, por lo cual también el musulmán puede involucrarse en la política. Es más, es incluso recomendable, ¿no? Porque si de verdad es una persona sincera que le preocupa ese rol que tiene, esa responsabilidad que tiene, que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto sobre nosotros, para no solamente preocuparnos por nuestra umma, sino por toda la humanidad, incluso por el planeta, por los animales y todo lo demás, para que tengamos voz y voto, también tenemos que participar en ello. Pero son cosas diferentes. Pregunta también la Medinera Imán: ¿se puede dar un Estado islámico o un país musulmán con minorías no islámicas? Pero a la inversa, me parece que siempre estará incompleto. ¿Qué opina al respecto el profesor Mohamed Idrisi? Gracias por el trabajo que hacéis. Mil gracias a ti por tu pregunta. Creo que se ha respondido la pregunta ya directamente ahí. Y además en el contexto también y la historia se ha demostrado cómo los musulmanes, siendo minoría o siendo mayoría y teniendo minorías, siempre se han respetado y se han convivido, y es algo que alhamdulillah nosotros estamos orgullosos de ello. Por supuesto siempre se van a cometer errores teniendo en cuenta el factor humano, pero el Islam nos enseña a respetar a todas las tradiciones y a respetar sobre todo el valor que tiene esa libre elección, de que tú debes elegir tu camino. Tú eliges tu camino mientras no hagas ningún daño a los demás, y que independientemente tengas la religión que tengas, todos nosotros debemos trabajar juntos para asegurarnos de que tenemos un mundo mejor, inshallah. Yo tengo otra pregunta del hermano Ibrahim, desde Holanda. Pregunta ¿cuál es la regla para aquellas personas que tienen una cuenta de ahorros, que en su caso tiene una cuenta de ahorros, y ha dejado su dinero ahí y le han dado unos intereses? ¿Qué hace con esos intereses? ¿Los dona? ¿Los tira? ¿Qué hace con ese dinero de intereses? Esos intereses los debe donar, y dicen los ulama que esa donación, no pensando que está haciendo una donación de su dinero, porque entonces eso sería problemático, sino simplemente como que algo que no te pertenece y en vez de tirarlo lo colocas en un lugar donde va a beneficiar a la gente, inshallah. Pues con esto yo creo que voy a hacer una pregunta, pero quiero dejarla para el Zoco. Voy a hacer la pregunta y la respuesta. Exactamente, eso es lo que te iba a decir. Vamos a dejar un poco de expectativa. Para la gente que no esté en el Zoco, tenéis en la descripción para apuntaros al Zoco. De esa manera pues nos ayudáis a mantener este podcast, poder tener más invitados. Tenemos cerrados invitados de fuera de España, que todavía, por circunstancias, no podemos hacer, mayormente económicas. ¿De qué parte fuera de España? No lo voy a decir porque la gente lo va a saber, pero tenemos invitados cerrados fuera, o sea, que los podemos hacer, pero no tenemos la capacidad aún, y inshallah en un futuro pues nos gustaría hacer episodios muy muy interesantes. No sé si tan interesantes como con el hermano Mohamed Idrisi, pero intentaremos mejorarlo. La pregunta. Pues yo te quiero hacer una pregunta que bueno, es probablemente de las preguntas que más recibas, y sí que alguna vez algún medinero lo ha comentado, y es que estoy con la fe baja. Estoy con la fe baja, no me noto conectado con Dios, rezo, me noto ausente, noto como esa especie de desconexión con el Islam, y estoy rezando, hago lo que tengo que hacer, pero no sé, me noto así. Y no es que haya dejado de creer en el profeta y sallallahu alaihi wasallam y en el Islam, pero no es algo racional, es algo emocional. ¿Qué puedo hacer yo para solucionar esa situación en la que me encuentro? Y la respuesta la tenéis en el Zoco, y así que vamos a despedir el episodio. Mohamed, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Recordad que tenéis el 40% de descuento en el curso de esenciales de Al-Andalusía. Me preguntó hace poco un medinero por el tema este de Malasia, porque me dijo, es que lo he hecho muy rápido y yo quiero enterarme. Tema de lo que estuviste haciendo en Malasia y qué relación tiene con el Instituto de Andalucía.
de ahí es tu cámara y recuerda el código de descuento que tienen los medineros y medineras. Y con eso ya iríamos cerrando, inshallah. Pues alhamdulillah, en nuestra última visita a Malasia nos reunimos con varias universidades, entre ellas la Universidad Internacional Islámica de Malasia. Le presentamos todo lo que tenemos, la estructura académica que tenemos y con los objetivos de que nuestros estudiantes pues pudiesen continuar sus estudios superiores en esa universidad, como también que reconocieran nuestro grado en Ciencias y Teología Islámica. Y alhamdulillah, pues nos han confirmado, han reconocido académicamente la estructura, de manera que nuestros estudiantes pueden continuar con el máster y doctorado en esa universidad. Estamos también cerrando lo que se llama en inglés el MOU con otras universidades, inshallah, tanto de Malasia como otros países. Y también trabajando para que incluso el grado en sí conste como un grado, inshallah, de la universidad misma. Eso es algo que todavía está en proceso y que hay diferentes maneras de hacerlo, ya sea con transferencia de créditos, etcétera. Se está estudiando las diferentes alternativas, inshallah ta'ala, pero lo importante es que ya tenemos ese reconocimiento académico que teníamos ya de otras instituciones internacionales, pero ahora también de universidades, y que nuestro objetivo es, inshallah, es verdad que aún no hemos terminado todavía con la primera promoción, el grado en sí, en Ciencias y Teología Islámica, pero cuando lo hayamos hecho, inshallah, pues que nuestros estudiantes aquí en España también pues tengan ese reconocimiento académico por ese apoyo o ese reconocimiento de las instituciones internacionales o incluso ya directamente, inshallah, con las universidades españolas. Barakallahu fikum, algo de un código de descuento, ¿has escuchado? Código de descuento en la última Medina, 40%, lo tenéis en la descripción y el curso empieza en septiembre, pero las plazas se abren ahora, la matrícula, y el descuento solamente durante un tiempo limitado, así que aprovecharlo, inshallah. Inshallah ta'ala. Pues nada, esperemos que os haya gustado este episodio de hoy, que creo que ha sido muy interesante y sé que os gusta mucho en casa este tipo de episodios de preguntas, respuestas. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio y nos vemos pronto en la última Medina. Y si te quieres enterar de la pregunta, de la respuesta a la pregunta... Oye, también teníamos que hablar sobre, inshallah, un proyecto cercano que es posible, ¿o no queréis hablar de ello ahora? No sé cuál es ahora mismo. Sobre el retiro, inshallah. Pero que... Claro, bueno, no nos destribes el esto, que yo quería hacerlo como invitado sorpresa. De hecho, sí, yo te lo dije ahí, dije, ¿sabes quién estaría guay? ¿Sabes también que me molaría? Que creo que es muy low profile. Yo creo que es importante mencionarlo ahora para que la gente se vaya preparando, inshallah. Que en junio tendremos un retiro de Instituto de Andalucía con la colaboración también de vosotros, la última Medina. Inshallah. Y que bueno, que estén atentos a ambas cuentas, inshallah. Yo quiero preguntarte, ¿sería posible que viniera? Es que muy poca gente lo sabe, pero tú tienes un hermano también que es profesor. Sí. Vale, mi hermano profesor, vale, digo que va a decir algo que me va a poner ahí. Sí. Te pongo un compromiso con el profesor Abdelnour. No, por supuesto. Yo creo que la verdad es alguien bastante. Yo he estudiado con él. La manera que tenía que corregir era muy gracioso, porque hacías errores gordos. Decía, la ilaha illallah, repite, por favor, repite. Bueno, vamos a desvelar un poco, sí. Poquito. Vamos a hablarlo rápido y así la gente se hace una idea. ¿Sería la posibilidad de que viniera? Porque yo creo que es alguien bastante interesante. La idea del retiro, inshallah, es reunir a gente que esté preocupada por su din, que quiera avanzar, que quiera un momento de desconexión y conectar con Allah subhanahu wa ta'ala, pero no solamente de la manera que normalmente se hace, sino un poco más académica y con unos objetivos claros en los cuales cuando terminemos el retiro, inshallah, podamos también beneficiar a nuestra umma, sobre todo aquí en España, inshallah. Aprenderemos cosas en ese retiro, los que queremos ir a aprender ahí algo más de Islam, de Hadith. Correcto, inshallah. O sea, que no es simplemente diversión por diversión, sino que voy a aprender algo. Va a haber diversión y también va a haber aprendizaje, inshallah. Y voy a comentar algo que lo tenemos habilitado para todos aquellos que os queréis enterar de este tipo de retiros, actividades que vamos a hacer, quedadas, etcétera. Tenéis la newsletter en la descripción. No vamos a enviaros spam, pero sí que vamos a ir comentando ahí, oye, pues mira, estas fechas que tenemos esto, o imagínate que hacemos otra actividad con Mohamed, pues oye, dejadnos vuestro correo abajo y si queréis que os avisemos, pues lo dejamos ahí. Y ya nos vamos ya al zoco. Ahora sí que sí. Bueno, esto, ¿tenemos la ubicación ya confirmada o no? No podemos decir nada. Bueno, digamos que será un sitio apartado, que es un retiro. Vale, eso lo puedo decir, ¿no? Pues nada, nos vemos pronto en la última Medina y recuerda, suscríbete al zoco si quieres escuchar la respuesta.
y nos vemos pronto en La última medida. Salam alaikum wa rahmatullah. Ya.